cosas nos controlan tanto como el dinero. Puede hacer realidad nuestros sueños y darnos la libertad y seguridad que deseamos. Para muchos de nosotros, es la razón por la que hacemos ese temido viaje matutino al trabajo, trabajando largas horas para poder pagar nuestras cuentas y alimentar a nuestras familias. Pero el dinero también tiene un lado mucho más oscuro. Puede destruir vidas, llevar a las personas a una espiral adictiva de juegos de azar y actividades delictivas, e incluso puede llevar a las personas a cometer actos aún peores. Pero cuando damos un paso atrás y lo pensamos, la idea de que un simple trozo de papel puede tener tanto control sobre nosotros comienza a parecer cada vez más absurda. Entonces, ¿cómo funciona exactamente el dinero? ¿Quién lo controla? ¿Y qué pasa cuando se pierde ese control? A lo largo de los milenios, se han empleado innumerables sistemas monetarios en todo el mundo, permitiendo que las economías crezcan, las poblaciones prosperen y ayudando a las personas a vivir sus vidas cómodamente. Hoy en día, el dinero es una vasta mercancía global, con países comerciando productos por valor de trillones de dólares entre sí. Es un sistema que se juega en una escala casi incomprensible. No siempre ha sido así. Hace cientos de miles de años, las cosas eran mucho más sencillas. Antes de que existiera el dinero, las tribus realizaban intercambios utilizando sistemas de intercambio primitivos como el trueque, un proceso simple pero limitado de intercambiar una cosa por otra. Por ejemplo, un miembro de la tribu podía ofrecer una gran cantidad de grano y otro miembro de la tribu a cambio de un valor equivalente en ganado. Sin embargo, este sistema requiere que ambas partes tengan una coincidencia de deseos, es decir, que una persona quiera ganado y la otra quiera grano. Las tribus se convirtieron en comunidades y las comunidades en poblaciones, las limitaciones de este sistema se hicieron más y más evidentes. Se necesitaba un nuevo sistema. Las primeras monedas utilizaban objetos de origen natural, conchas marinas y dientes de animales, fichas que luego podían intercambiarse por bienes. Pero estos pronto dieron paso a las monedas más familiares que todavía usamos hoy en día. Al principio eran simples monedas de metal, pero a lo largo de la Edad Media, estas habían evolucionado a monedas de oro y plata que daban un valor que estaban hechas. El papel moneda se introdujo por primera vez en China durante la dinastía Song en el siglo XI. Esto significó simplemente a una escasez nacional de dinero que se utilizaba para fabricar monedas. Pero con el tiempo, los beneficios de este papel moneda emitido por el gobierno se hicieron cada vez más evidentes. Era más práctico y más fácil de producir, y a medida que pasaban los siglos, más y más países comenzaron a adoptar un sistema híbrido similar de monedas y papel moneda. Cuando las rutas comerciales comenzaron a extenderse globalmente, las economías crecieron a proporciones vastas. El control del dinero sobre el mundo comenzó a apretarse, convirtiéndose eventualmente en el gigante consumidor que conocemos hoy. Al entrar en la era moderna, el sistema monetario estandarizado llegó a conocerse como el patrón oro. Este sistema significaba que la moneda de un país estaba directamente vinculada a sus reservas de oro. Este sistema se implementó por primera vez en Inglaterra a principios del siglo XVIII, pero antes de mucho tiempo, muchos otros países comenzaron a adoptar este método, incluyendo Estados Unidos. En 1879, los países que adoptaron el patrón oro acordaron fijar el valor de su moneda a una cantidad específica de oro. Esta tasa de cambio fija proporcionó estabilidad al comercio internacional. Sin embargo, este sistema sería completamente abolido en la década de 1970. Esto fue en parte debido a las limitaciones que imponía a los gobiernos. Tener una moneda que estaba atada a una mercancía significaba que el gobierno tenía menos poder para influir en la economía y, en última instancia,
en oro. Entonces, si el dólar ya no está vinculado a una mercancía como el oro, ¿qué es exactamente lo que le da su valor? Bueno, ese poder ahora reside en manos del gobierno y de una institución económica que llamamos la Reserva Federal. La Fed fue fundada por el Congreso en 1913 para traer estabilidad a la economía. Ahora se considera la institución económica más influyente del planeta. Está controlada por una junta de gobernadores que son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Y son estas personas las responsables de que esos pequeños e inconspicuos pedazos de papel en tu cartera se conviertan en la mercancía más codiciada del planeta. Dinero en efectivo. Cuando el dinero se establece de esta manera por un banco central, se le conoce como dinero fiduciario. Están regulados para obtener el fiat, por lo que pueden importar algo para hacer más fiat. El dinero fiduciario es utilizado hoy en día por casi todas las principales potencias económicas globales, que incluyen el chino, la libra esterlina, el euro y, por supuesto, el dólar estadounidense. El dinero fiat proviene de la palabra latina que significa hágase, lo que indica que el valor del dinero fiduciario es establecido por decreto del gobierno. Cuando un gobierno declara su moneda como moneda de curso legal, esta puede ser aceptada como medio de intercambio para bienes y servicios dentro de ese país. Su valor se basa en la estabilidad y credibilidad del gobierno, así como en la oferta y demanda dentro de la economía. Este es un acuerdo simbiótico entre el gobierno y su gente. Las personas deben tener fe en el gobierno para que la moneda sea aceptada. Simplemente, los dólares en tu bolsillo tienen valor porque el gobierno dice que lo tienen. La Reserva Federal envía este dinero a bancos y cooperativas de crédito que a su vez lo prestan a sus clientes y lo distribuyen en la economía. Ahora, estos préstamos son males necesarios cuando se trata de hacer crecer una economía. Los necesitamos para comprar casas y coches y otras cosas materialistas. Algunas personas incluso pueden solicitar un préstamo para iniciar su propio negocio, contribuyendo nuevamente a la economía y al Producto Interno Bruto, el valor total de mercado de los bienes y servicios producidos por un país. Piensa en la Reserva Federal como un titiritero todopoderoso que se cierne sobre la economía. Su trabajo es monitorear de cerca las fluctuaciones económicas y mantenerlas en equilibrio. Lo hace regulando la oferta de dinero, influyendo en las tasas de interés y estableciendo requisitos para las reservas bancarias. Esto ayuda a controlar las tasas de inflación y a mantener la estabilidad económica. Ahora, todo esto está bien en teoría, pero con los niveles de desempleo en aumento y el costo de vida disparándose como nunca antes, muchos ciudadanos estadounidenses están encontrando cada vez más difícil pagar estos préstamos y escapar de sus deudas, dejando a muchos de nosotros luchando para llegar a fin de mes. A finales de 2022, la deuda de los hogares en EU alcanzó un récord de 16.9 billones, casi 3 billones más que en 2019. Y en febrero de 2022, la deuda del gobierno federal de EU alcanzó los 30 billones. La deuda de los hogares estadounidenses aumentó un 2% en el segundo trimestre, superando los 16 billones por primera vez en la historia, lo que significa que Estados Unidos tiene la deuda nacional más alta de cualquier país del mundo. Se está haciendo evidente que América es un país plagado de deudas. Con la deuda fuera de control, los negocios cerrando
significaron que el gobierno de Weimar no podía comerciar con otros países, creando una situación imposible para el pueblo de Alemania. A medida que el precio de los consumibles aumentaba y las reservas de dinero aumentaban dramáticamente, se avecinaba una tormenta perfecta y para 1922 Alemania estaba en las garras de la hiperinflación. La hiperinflación es una condición económica extrema, marcada por un aumento excepcionalmente rápido e incontrolable de los precios. Normalmente resulta de una expansión masiva e insostenible de la oferta monetaria, erosionando el valor de la moneda de un país a un ritmo alarmante. La hiperinflación inevitablemente conduce a un colapso en el funcionamiento normal de la economía, causando dificultades económicas generalizadas e inestabilidad social. Cuando el precio de los bienes y servicios en una economía sube rápidamente e incontrolablemente, el valor de la moneda de esa economía cae dramáticamente y eventualmente se vuelve casi sin valor. Durante la hiperinflación en Alemania, 1 billón de marcos alemanes llegó a valer lo mismo que un solo dólar estadounidense. Esto significaba que teóricamente se necesitarían carretillas llenas de efectivo solo para comprar las necesidades más simples como vegetales y pan. Lo que siguió fue una desintegración completa de la ley y el orden. A medida que los saqueos y disturbios se extendieron por todo el país, las cosas se volvieron tan desesperadas que se decía que la gente comenzó a quemar dinero para mantenerse caliente durante los inviernos duros e implacables. Esto no es un incidente aislado. También han ocurrido casos de hiperinflación en Hungría después de la Segunda Guerra Mundial, Brasil y Yugoslavia en la década de 1990 y más recientemente en 2007, cuando la mala gestión económica y la inestabilidad política en Zimbabue vieron las aterradoras repercusiones de la hiperinflación alzar su fea cabeza nuevamente. La situación era tan mala que el gobierno de Zimbabue se vio obligado a imprimir el billete de 100 billones, una de las denominaciones de moneda más grandes que jamás haya existido. Al mirar hacia el próximo año, iba a asegurar al pueblo estadounidense que estamos completamente comprometidos. Aunque Estados Unidos nunca ha caído en la hiperinflación, por supuesto ha sufrido grandes disturbios económicos, más evidentemente durante la Gran Depresión de 1927 y más recientemente durante la crisis financiera de 2007. La Gran Depresión, causada por el colapso del mercado de valores de 1929, destrozó los sueños de las personas y los económicos de las comunidades. Arrojó a oscuras sombras sobre el pueblo de América, sumiéndolos en un estado de desesperación sin igual, mientras el desempleo se disparaba por alturas asombrosas. Las fábricas que alguna vez prosperaron cerraron y los nuevos entornos poblados por familias inquietas se volvieron demasiado pobres. Muchas empresas quebraron. Millones de personas perdieron sus empleos y sus hogares. Los efectos sociales y psicológicos fueron profundos, mientras las familias luchaban por llegar a fin de mes. Miles de bancos fracasaron, acabando con los ahorros de toda la vida de millones de estadounidenses y desencadenando una ola de ejecuciones hipotecarias que dejó a muchas personas sin hogar. La recuperación económica de la Gran Depresión fue lenta y desigual. Duró más de una década y tomaría el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y la enorme afluencia de empleos militares para finalmente sacar a Estados Unidos de esta angustiosa crisis económica. Pero Estados Unidos volvería a encontrarse en un infierno económico unos 70 años después, durante la crisis financiera de 2007. Esta recesión duró 2 años y fue provocada por el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos y el subsecuente fracaso generalizado de las principales instituciones financieras. Esta crisis no solo afectó a Estados Unidos, sino que también tuvo consecuencias globales de gran alcance, llevando a una grave recesión económica, una disminución del comercio global y, en última instancia, enormes pérdidas de empleos. ¿Podría otra crisis económica
cuesta estar en el horizonte para el pueblo estadounidense. Los desarrollos rápidos en la emergencia del coronavirus en Estados Unidos. Los casos de COVID están en aumento en todo el mundo, con casi todos los estados reportando un aumento en las nuevas infecciones, con las implicaciones financieras de la pandemia de COVID-19 aún sintiéndose y los conflictos estallando en todo el mundo. Este es un momento de incertidumbre para América y el mundo en su conjunto. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Podríamos pronto encontrarnos en las garras de otra recesión, pero esta vez las cosas podrían ser aún peores. El dinero es algo que todos necesitamos para sobrevivir como individuos. Lo necesitamos para poder vivir nuestras vidas lo más cómodamente posible y como país necesitamos dinero para que nuestra economía siga siendo saludable y pueda competir en el mercado global. Pero a medida que nuestra economía fluye y refluye al ritmo de los eventos nacionales e internacionales, debemos recordar que nada debe darse por sentado. Gracias por ver. Por favor, suscríbanse y esperamos leer sus comentarios.